Las propiedades de las funciones de demanda marshalliana. La primera, la unicidad, es decir, las funciones de demanda son una función de los precios y del ingreso. Ante un conjunto de esos parámetros, un conjunto específico de esos parámetros, tenemos un solo valor de la demanda. Esto surge de la función de utilidad estrictamente cuasicóncava, que es la condición de segundo orden, que implica curvas de indiferencia estrictamente convexas, lo que hace que el punto de tangencia sea un solo valor. La otra propiedad es la de homogeneidad de las funciones de demanda. En este caso es la homogeneidad de grado cero en precios y el ingreso, tal que si multiplicamos a cada precio y el ingreso por una constante nos da exactamente la misma función. Esto se puede mostrar dándole en el problema del consumidor, multiplicando por un t a los precios y el ingreso. Vemos en la restricción presupuestaria que si hacemos eso, se simplifica el t y nos queda la misma restricción presupuestaria. Por lo tanto, aunque multipliquemos los precios y el ingreso por un factor, las curvas de demanda van a ser siempre las mismas. La homogeneidad se expresa de esa manera, la homogeneidad de grado cero. Es decir, que la decisión del consumidor solamente se da por precios relativos. Esos precios relativos los vemos en las condiciones de primer orden. Lo que implica esto es que no hay ilusión monetaria, algo que se ve en un tema de macroeconomía. Como el agregado de las demandas de homogénea de grado cero es grado cero, la demanda de mercado también es homogénea de grado cero. La homogeneidad y el teorema de Euler, ya vimos, eso se ve en la teoría de las funciones homogéneas, el teorema de Euler, que las derivadas por cada argumento de la función, estamos hablando de la demanda, cuyos argumentos son P1, P2 y el ingreso, es igual al grado de homogeneidad, en este caso homogeneidad de grado cero. Esas dos ecuaciones para las dos demandas de este ejercicio sirven para ponerlas en términos de elasticidad, dividiendo miembro a miembro por x1 y x2 respectivamente. Vemos acá que es lo que hemos hecho en la primera ecuación, por ejemplo. Al dividirlo de esa manera, en x1, en la segunda ecuación dividimos por x2, puedo transformar en elasticidades a esa ecuación. Puedo hacerlo en términos de elasticidad. Multiplicamos por menos 1 para que quede la definición como en elasticidades, y ahí obtengo la elasticidad respecto del bien, del precio, del movimiento del precio del bien 1, del precio del bien 2 y del ingreso para cada una de las demandas. Es decir, para cada uno de los argumentos me quedan la elasticidad de precio y la elasticidad de ingreso. La suma va a dar 0. Luego las propiedades de agregación de Cournot, ¿qué hacemos? Tomamos el presupuesto en el óptimo, es decir, ahí suplantamos las curvas de demanda, derivamos respecto de P1 y nos va a quedar todo derivado respecto de P1, por lo tanto nos va a quedar las demandas derivadas respecto de P1 multiplicadas por sus precios y al principio las cantidades, la demanda de P1. Multiplicando y dividiendo por cada X correspondiente, vamos a tener después que multiplicar por P1 y de esa forma vamos a lograr una expresión que al dividir por M nos va a quedar las proporciones. Ese es A1, sería la proporción del gasto del bien 1 en términos del ingreso total, ese sería 1, y luego A1 y A2 se definen de la misma forma. Entonces, habiendo multiplicado y dividido por las cantidades y después por los precios, tenemos las expresiones de las elasticidades de las dos demandas respecto del precio del bien, ponderados por los gastos, y a eso sumado al gasto del bien 1, eso va a ser igual a 0. Entonces, tenemos que tener en claro que lo que hemos hecho es la elasticidad multiplicando por los x y dividiendo por los x, y después lo hemos hecho para las dos demandas del 1 y el 2 respecto del bien 1. Así que la suma de las elasticidades de cada una de las demandas respecto de ese bien es lo que hemos hecho, y lo mismo vamos a hacer ahora, pero con el ingreso. Es decir, agarramos el presupuesto en el óptimo, dividimos respecto del ingreso y vamos a tener cada una de las demandas derivadas respecto por el ingreso, y eso va a ser, ese sumatorio va a ser 1. Lo hemos derivado respecto de ingreso.
lo que hacemos es multiplicar y dividir por m y después por cada uno de los x correspondientes. Por lo tanto, de vuelta vamos a tener las elasticidades de ingreso para cada una de las demandas, ponderados por el gasto, al haber multiplicado y dividido por cada x y por m, multiplicado por, esa es la proporción del gasto de cada bien en todo el ingreso total. Llevamos a 1 y a 2, esas son las ponderaciones de las dos elasticidades, eso tiene que sumar 1. Esa es la propiedad de agregación de Encke. Bueno, ahora como propiedad podemos agregar la identidad de Roy. Esto es una revisión cuando utilizamos la utilidad indirecta para sacar la utilidad marginal del ingreso. Acá lo vamos a repetir, pero vamos a generalizar las derivaciones de la utilidad indirecta respecto a todos sus argumentos. Hay varias formas de hacerlo. Ahí están las expresiones de las utilidades marginales de la utilidad indirecta respecto de cada uno de ellos. Primero vamos a repetir esto que hicimos con la utilidad marginal del ingreso en otro video. Vemos que ya tenemos las derivadas de cada uno de los argumentos de la utilidad indirecta. Lo hacemos la división respecto del ingreso y utilizando las condiciones de primer orden y después el presupuesto en el óptimo, también derivando respecto del ingreso, vamos a ver que el factor común que teníamos allá deja todo ese paréntesis igual a 1 por esta otra derivación. Por lo tanto, la utilidad marginal de ingreso es igual al lambda, ¿no? Ese es el 1 de todo el paréntesis, es igual a eso ya lo hemos hecho en otro video. Ahora hacemos exactamente lo mismo, pero vamos a hacerlo respecto al precio, es decir, vamos a agarrar la utilidad indirecta y hacemos la derivada respecto al precio. Obviamente, como siempre, se utiliza la derivada, la regla de la cadena, tanto para la demanda de X1 como para la demanda de X2, y nos va a quedar esa suma de las utilidades marginales por las derivadas de las demandas respecto al precio de uno. Utilizamos las condiciones de primer orden para cambiar esas utilidades marginales por el lambda, por el precio, y nuevamente sacamos factor común del lambda y nos va a quedar un paréntesis que nuevamente utilizamos el presupuesto, derivamos respecto de P1, ahí tenemos una derivada de producto porque tenemos el P1 tanto en el primer término solo como en la X1, por lo tanto vamos a tener esa derivada de producto y eso hace que el X1 vaya como término independiente hacia el lado izquierdo de esa ecuación. Y justamente eso es lo que nos va a quedar como paréntesis. Tenemos el menos X1 y el resultado de la derivada de la utilidad indirecta por P1 va a ser menos el lagrangiano por la demanda de X1. Ahora hacemos lo mismo con el precio del bien 2 y nos va a quedar el mismo resultado, es decir, la utilidad marginal indirecta respecto al precio del bien 2 va a ser la demanda del bien 2 multiplicado por el negativo del lagrangiano. La identidad de Roy, ¿qué es? La división entre la utilidad marginal de uno de los precios, por ejemplo en este caso el 1, negado, para sacar ese negativo que teníamos en la utilidad marginal respecto del precio, dividiendo la utilidad marginal de ingreso. Y eso lo que nos hace es tener la curva de demanda. Por lo tanto, tenemos una forma de obtener la curva de demanda. Sería una propiedad porque sería una forma de obtener la demanda por las funciones indirectas, la función directa de utilidad. Ahora aquí hay una pequeña nota que va a ser estas condiciones de reciprocidad que tenemos acá, comprobando por el teorema de Young en las funciones indirectas, es decir, en realidad en las utilidades marginales respecto del precio de la indirecta, vamos a tener esa condición de reciprocidad. Pero bueno, ese es un tema que va a ser tratado a posteriori.